Dinamismo Power es un podcast que tiene como misión despertar tu mente, energizarte e inspirarte para dar los pasos hacia el camino que tu ser desea. En este podcast compartiremos temas de desarrollo personal de manera versátil, dinámica y muy fácil de entender, dándote las herramientas necesarias para mejorar tu vida. Hola, poderosos, poderosas. Bienvenidos a tu podcast Dinamismo Power con Lili D'Alessio y Evangelina Sanchís. Hola a todos. Contentísimas nuevamente de estar aquí en nuestro tercer episodio, Lili. Para nosotras todo un logro porque creo que la gente a lo mejor no puede dimensionar lo que significa un proyecto tan grande, tan importante como este. Entonces, bueno, estar aquí siempre nos llena de mucha alegría y de mucha expectativa también. Y bueno, ¿qué temas les traemos hoy para nuestro tercer episodio, Lili? Bueno, estamos alineadas con todo lo que tiene que ver con el tema que nos ayude a manifestar todo lo que tenemos en el corazón. Y para eso, y en nuestra alma, y para eso de verdad que uno tiene que ir adentro, para poder vibrar, conocer y saber de todo, absolutamente todo, el por qué se manifiesta algo fuera de nosotros o no se manifiesta. Así que en el día de hoy tenemos un tema que es excelente, excelente, y es, ¿estamos operando desde el amor, conciencia o desde el ego? ¡Wow! ¡Qué tema! Tema súper buenísimo. De hecho, cuando yo empecé, digamos, los caminos, ¿no? A interesarme más creo que me interesé toda la vida por lo que tiene que ver con desarrollo personal. Desde que soy niña yo recuerdo, ¿verdad? Siempre que siempre se me iba por ese lado. Pero cuando yo hablo de literal, me empecé a interesar por los temas de elevar la conciencia, ¿no? Hace 4 años atrás, sí, 4 años atrás, porque era finales del 2015, perdón. De repente yo escuchaba mucho hablar a diferentes personas, ¿no? Escuchaba entrevistas, biografías, leía libros, ¿no? Cosas por el estilo, y escuchaba mucho hablar, ¿no? De personas mencionar porque viene del ego, porque viene de la conciencia, y en un principio obviamente yo no entendía nada, no entendía qué querían decir cuando hablaban del ego, porque para mí el ego era una cosa no definida, una persona no egocéntrica o lo que sea, y yo lo definía con un patrón específico que tenía que ver con el ego. Y no me daba cuenta realmente, ¿no? La palabra ego, cuando hablamos de elevar la conciencia y del desarrollo del ser humano, implica, ¿verdad?, tantas cosas y hay tanto de qué hablar al respecto, ¿no? Pero hoy la intención mía y de Lili es poder, dentro de un episodio de un podcast, poder, ¿no? Como quien dice, comprimir esto lo más que se pueda para que todos podamos entender, ¿no? Entonces, ¿el ego de dónde viene? Cuando le explicamos a la gente, ¿no? ¿Qué es el ego? En nosotros, ¿de dónde viene el ego, Lili? ¿Qué es el ego dentro de nosotros? Bueno, el ego, aquí estaba buscando mis notas, casi no las encuentro, pero el ego y muchas veces el ego es lo que viene de nuestra mente. El ego es lo que son las creencias limitantes. El ego es lo que está ahí que una de las cosas es que nosotros, usted y yo, Evangelina, y usted que nos está escuchando, cuando nosotros nacemos sin nada. Nacemos así un bebé, imagínense un bebé no nace y se está quejando o está gordito y dice, ay, qué fea o feo. O sea, el bebé nace vacío, nace con una mente, le hacen un escáner en el cerebro, ¿verdad? Y está en blanco, ¿cierto? Sí, el bebé es una computadora nueva vacía. Exacto. Y sin embargo, cuando venimos haciendo el proceso, nosotros los padres, los adultos, los profesores y todos los que estamos alrededor, empezamos a transmitirles nuestras propias creencias, nuestras propias creencias limitantes, nuestros miedos, una cantidad de cosas. Por ejemplo, uno de los miedos es, y a mí personalmente he identificado, que hasta hoy en día
ese miedo, o no ese miedo, esa creencia limitante como a no confíes en los demás, no confíes en los demás, y ha llegado hasta un punto que eso es una creencia que yo no sabía, con todo lo que yo soy abierta, me está, y digo está porque todavía hay mucha labor personal para yo poder dejar ir, y estoy trabajando en eso. Sí. Entonces, mira, esa creencia limitante, todo lo que viene del ego, viene de la mente y viene de las creencias. No es que la mente, porque también quiero aclarar algo a mi querida Angelina, y lo he escuchado muchísimo y yo no estoy de acuerdo. Y una de las cosas es, aunque aprenda de coaches que sepan, hay cosas que no estoy de acuerdo. Y una de ellas es que la gente dice, no le prestes atención a la loca de la casa. Esa es una expresión que uno escucha. La loca de la casa se refieren a la mente. A la mente que está todo la mente, sí, pero la mente es parte de ti. Tú no le puedes decir así. Porque no, y no solamente eso, la mente no para. El mindfulness y todas estas prácticas que se hacen precisamente nos enseñan a entrar dentro nuestro, ¿no? O sea, calmarnos, pero para observar la mente. La mente no se va a callar nunca. O sea, está allí. ¿Cómo puedes no prestarle atención? Si no nos podemos quedar en vacío en ningún momento. Y algo que tú dijiste y lo acabas de decir, la observación, el reconocer. Por ejemplo, cuando el ego viene, tú vas a hacer un proyecto nuevo con lo que estamos haciendo y dice, Evangelina, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué lo vas a hacer? No, tú tienes otras cosas, no lo hagas. Y el cerebro empieza a hablar. ¿Por qué? Porque el objetivo del cerebro es, uno de los objetivos es cuidarnos. Ese cerebro, defendernos. Entonces empieza. ¿Qué hace uno con esa? Uno observa. Muchas gracias por dejarme saber lo que estás diciendo. Sin embargo, yo elijo, y ahí viene el amor y la conciencia. Yo elijo hacer esto, enfocarme en esto, porque si me dejo llevar por el ego, ¿qué me va a hacer el ego? Miedo, depresión, preocupación y todas esas cosas que no están alineadas con nosotros. Entonces, el ego, muchas personas, aquellas personas que creen en alguna religión, ¿verdad? Muchas veces dicen que es el diablo, que se refieren a eso como eso. Y realmente, cuando una persona está operando, por eso colocamos está operando desde el amor y la conciencia, pues no hay cabida para eso, llámese ego, llámese lo otro, porque es la parte humana. Y esa parte humana es la que opera, cuando opera ¿cómo es el ego, la parte humana que no está todavía evolucionada como se requiere. Claro, el ego que viene obviamente de todas esas misconcepciones que tenemos en la mente, desde que somos bebés, absorbimos cada quien lo que le tocó, ¿verdad?, en la vida, por educación, como explicaste vos, no por crianza, por lo que hemos visto, por experiencias, no porque nuestras propias experiencias, a medida que fuimos creciendo, también nos van generando, ¿verdad?, todas estas creencias limitantes o también porque no son solo creencias limitantes lo que hemos adquirido a través de nuestra vida, ¿no? Tenemos creencias empoderadoras también, pero muchas de las limitantes cuando no entendemos muy bien cómo es que nosotros, ¿verdad?, operamos como seres humanos, y muchas veces pasamos una gran parte de nuestra vida, lo digo yo, ¿verdad?, de manera personal, me pasé muchos años de mi vida tratando de entender, ¿no?, por mí misma, solita, sin ayuda, de entender por qué a aquel le va bien, ¿verdad? Y se supone que nació de una familia pobre, mientras que aquel que tiene dinero le fue como en feria. Te pongo un ejemplo, ¿no? Y yo miraba eso a medida que iba creciendo y mi mente no lo comprendía. Y entonces es recién ahora, de unos cuantos años para atrás, hasta ahora, es que vengo entendiendo esos procesos, que finalmente entiendo, es lo que aprendí de niñita, que se me enseñó, la creencia limitante que está detrás, que como no la veo ni sé que está allí, pues me viene jugando en contra de manera subconsciente. Y aquí cabe mencionar, porque es importantísimo, el otro día mencionaste que nosotros operamos
el 85% es todo subconsciente, ¿no? Nuestras creencias limitantes, todo eso que nosotros aprendimos, que son la parte donde operamos, ¿verdad? Que se conoce como operando desde el ego, está toda de manera subconsciente, ni nos damos cuenta de dónde viene. Y allí es donde viene, ¿no? Esto, ¿no? Del ego y la conciencia. ¿Por qué tenemos que trabajar de poder nosotros operar desde la conciencia, que es para mantener al ego a raya? Porque no lo vamos a eliminar de nuestra vida, ¿verdad? Jamás. Pero al entender de qué se trata esto y al reconocer todas esas partes de nosotros que podemos identificar, ok, es esta parte de mí que del ego, como opera desde el miedo, no me va a llevar a nada necesariamente no, que me ayude a salir adelante, a sentirme feliz y todo eso, necesitamos obviamente aprender a reconocerlo, ¿no? Y eso es todo un trabajo interno que tenemos que hacer. Si no nos miramos nosotros, no podemos saber, ¿verdad?, para dónde vamos. Y algo aquí estaba buscando y definitivamente no lo encuentro, unas notas que tenía sobre ese tema, porque es uno de los temas que más hablamos. Y algo que tú acabas de mencionar, el ego no lo podemos decir que se vaya de nuestra vida o no. ¿Sabes por qué? Porque el ego es el que nos ayuda a mantener, como tú lo acabas de decir, a raya. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando algo empieza a pasar, algo que lo va a llevar usted por el camino que no es, precisamente el ego viene y empieza como a retarte, empieza como a incomodarte y comienza hasta que el amor y la conciencia, que es lo más lindo que tenemos es la energía más linda y la conciencia es lo que está dentro. Entonces dicen, ok, vamos a hacer lo que nos toca. Vamos a hacer lo que nos toca con María o Pedro. Vamos a hacer lo que corresponde con esta persona para que el ego, ¿verdad?, no sea el que triunfe, por decir algo, en este caso. ¿Y cómo vemos? Sí, tú hablaste de algo, las creencias empoderadoras. Y ahí es cuando aparecen, ahí es cuando aparece el amor propio, porque muchas veces, bueno, esas preguntas que tú te hacías, por ejemplo, una persona que está operando desde el amor y desde la conciencia, no se las hace, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno sabe que hay para todos, que la abundancia es tan grande que si esa persona tiene en la casa de sus sueños, el esposo de sus sueños, la familia, o ya lanzó el libro, o ya lanzó el podcast como nosotras, no quiere decir que esa persona está más adelantada que nosotras o que nosotros estamos atrasadas, porque la vida es un proceso cíclico y la vida de cada ser humano, o sea, el alma de Evangelina no tiene el mismo propósito que el alma de Lili. Jamás. Ni siquiera, déjame terminar, ni siquiera el de nuestros hijos. O sea, nosotros tenemos hijos, tú eres mamá, yo soy mamá, y muchos de nuestras oyentes y nuestros padres que nos están escuchando, nuestros poderosas, tienen familia, ¿verdad? Aquel que tenga familia. Y ni siquiera nuestros hijos. Nosotros tenemos el control de decir esto es lo que es y nada, porque cada uno viene con el propósito que su alma, su conciencia, su espíritu la reconoce en su momento. Eso aplica, que a eso es lo que iba, aplica lo que dicen que el maestro llega cuando el alumno está listo, porque vos podés toparte con una información que a otra persona en ese momento, en una misma sala de conferencia, por poner un ejemplo específico, haya alguien hablando de un tema y puede que a ti no te resuene por completo lo que esa persona dijo como a otra, ¿no? Y otra puede tener a lo mejor, wow, se le abrió un mundo porque comprendió todo, como quien dice, no de golpe algo, ¿no? Y eso también pasa, o sea, nosotros como padres es un buen ejemplo. Podemos a lo mejor querer impartir una enseñanza a nuestros hijos y ellos no lo van a aprender. Me ha pasado a mí que yo digo, ahora entiendo a mamá cuando me decía tal cosa, ¿no? Cuando ya fui mamá, cuando tuve que experimentar un montón de cosas para que me cayera en el 20, como decimos nosotros, eso que mamá decía en un determinado momento por querer impartir, ¿verdad?, una enseñanza en la vida de nosotros. Y es así, cada persona
a su ritmo va encontrando los maestros, ¿no? Los mentores, las herramientas, con nuestras propias experiencias, los diferentes aprendizajes. Es un camino de aquí a la tumba. Exactamente, gracias por dejarlo saber. Cuando tú antes nombraste algo, es súper importante, Evangelina, que nosotros busquemos mentores y coaches. Y muchas veces nosotros decimos, o ejemplos a seguir, que en inglés es role models. O sea, unos ejemplos a seguir, unos mentores, alguien que te inspire. Y uno a veces dice, ay, pero es que yo no tengo el presupuesto económicamente, ¿verdad? Hablando, yo no tengo el presupuesto para contratar una coach o un mentor, o yo no tengo la posibilidad de hablar con alguien para que me ayude. Y sin embargo, yo siempre lo digo, hay tanto material gratuito que usted puede ir a empezar a consumir material gratuito de aquel mentor, no el que usted quiera. Esto es algo importante y cómo nosotros sabemos cuándo estamos operando desde el amor y desde la conciencia. Cuando nosotros operamos del amor y la conciencia, desde el espíritu, es cuando, y desde el alma, es cuando nosotros confiamos en la intuición, en ese amor, en esa conciencia. Y no importa lo que nosotros veamos, nosotros operamos con eso. Y muchas veces eso viene y nos dice, mira, esta mentora es la que está alineada contigo. Y sin embargo, nosotros, porque aquella mentora de pronto vemos cosas en el ego, el carro que tiene. Entonces, sin embargo, mire, los mentores que usted le llegan, el esposo, todo ya está para usted. Y es importante hacer esas citas con uno mismo y entrar dentro y saber cuándo esa persona está alineada. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo reconocemos? Bueno, lo primero es cuando sabemos que nosotros nos entregamos a la fuente creadora, a la que usted crea el universo, el que usted crea. Yo personalmente le digo mi pachuchis, pero, y usted dice exactamente, bueno, las conexiones divinas, una nueva palabra que viene hoy, conexiones divinas, que esa fuente creadora, usted crea, tiene para mí, que tengas para mí, ayúdame a manifestarlas. Y esas personas van a ir apareciendo, esos mentores, porque es importante aprender de personas que ya sepan, que hayan recorrido ese camino. Tú, por ejemplo, hablas, mi querida Evangelina, ya tú recorriste un camino, tú tienes un conocimiento, estás estudiando, has venido estudiando, lo mismo yo y muchas personas. Entonces, hay mucho material gratuito que uno puede consumir primero hasta que uno dice, bueno, esta coach, esta mentora está alineada a mi alma, como tú encontraste, como yo he encontrado, y pues esta es la línea que yo quiero seguir. Y así uno se da cuenta, y eso no solamente pasa con una mentora o un mentor, eso también pasa con el esposo, con la carrera que uno va a elegir, con la casa que vas a comprar, que empieza uno a confiar más en lo que siente. Y es importante aquí, porque por ejemplo, yo hablo mucho, de hecho tengo un podcast ahora mismo, ¿verdad? Al aire. No hablo mucho del podcast porque está en pleno trámite de generar cierto cambio, ¿no? Entonces, como para no confundir a la audiencia, lo dejo así, pero yo tengo un podcast donde hablo mucho de estas voces interiores que a veces, ¿verdad? Que a veces no, que tenemos todo el tiempo, ¿no? Que en el final, digamos, yo decidí, ¿verdad?, como quedarme con dos, por ponerlo de alguna manera, para que no sea tan confuso, porque antes sentía que tenía tantas voces hablando que yo decía, wow, tengo múltiple personalidad, ¿no? Cuando no entendía nada de nada, yo decía, me estoy volviendo loca, ¿no? No lo quería ni decir en voz alta para que la gente no pensara que yo estaba loca. Pero bueno, finalmente entiendo, ¿no?, que tenemos muchas voces que nos hablan al oído, ¿no? Y tenemos que aprender a reconocerlas. La voz de nuestro crítico interior, yo la tengo totalmente identificada en mí. Ahora la reconozco, apenas me empieza a susurrar al oído, no, esa voz en particular, que viene del ego, obviamente, que viene del ego, es la voz esa que nos muchas veces intenta, con lo que sea que nos dice, por creencias limitantes y todo eso que se junta, que tiende, ¿verdad?, a sabotearte, a deprimirte, lo que sea. No es una voz saboteadora que uno no tiene que escuchar, ¿no? Aunque la reconocemos, la dejamos procesar, como dijiste tú, gracias por venir a llamarme la atención en algo, a decirme algo, ¿verdad? Y uno la aprende a dejar pasar.
Y está la otra voz, que es la que yo identifico como que viene de la fuente creadora, que es la conciencia, ¿no? La voz, la fuente del amor, que viene, que te habla, que también, si uno lo pone un poquito en contextos religiosos, uno podría decir es la voz del Espíritu Santo que Dios puso en nuestro interior para que, ¿no?, la conexión directa esté. Y esa voz, cuando viene, yo aprendí a diferenciarlas por cómo me siento. Cuando una voz que me habla no me hace sentir bien, ahí es, no, es que no está viniendo del lado donde tiene que venir. Cuando la voz que viene, es verdad, aunque no me guste, porque la voz de la conciencia muchas veces te puede estar diciendo algo que a lo mejor no te guste hacer, pero tu ser identifica que era lo correcto. Como por ejemplo cuando esa voz te dice, tenés que dejar la desidia, ¿no? Tenés que dejar de procrastinar. A mi ego no le gusta escuchar eso. Para nada. Mi ego dice, quiero seguir sentada acá en el sofá que estaba re rico. Pero la voz de mi conciencia me está diciendo, ya es hora de que te sacudas, ¿no? Porque la vida se te está pasando ¿no? Y no estás haciendo algo provechoso con tu valioso tiempo que es único, por poner un ejemplo, ¿no? Y aunque a mí la voz de la conciencia en ese momento, en teoría, choque con la del ego, aprendo a identificar porque se siente como se siente, es literal, siento como correcta la voz, ¿verdad?, de la conciencia versus la del ego, que aunque me diga, está rico quedarme acá, está esa otra de fondo que como que te hace sentir que no era por ahí el asunto, ¿no? Entonces es importante entender eso, ¿no? Que una voz, como sea, hay un sentimiento que te hace percibir que es la voz correcta, ¿no? Exactamente. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y que nos ha pasado a todas y me ha pasado a mí, y me imagino que si usted está escuchando esto, de pronto usted le pasó. Así que si le pasó, bienvenido al club, bienvenida al club. Y también le tengo una buena noticia, que también puede salir de ese club, que no se vaya a quedar en el club ese, ¿oyó? ¿Y cuál es el club? El de laquejadera.com, o el de cómo es de que usted no sabe qué realmente es su llamado. Y por eso el llamado, el propósito que vinimos a hacer a este mundo, viene desde el amor, desde la conciencia, ¿verdad? Desde el alma, viene de ahí. Y como lo que tú decías, por ejemplo, muchas veces nosotros no nos rendimos al llamado, no nos rendimos porque todavía hay una labor personal que hacer. Y muchas veces porque no le escuchamos cómo es, a la conciencia, ¿verdad? Que nos está ahí hablando, la vocecita, la voz interior, ¿verdad? Entonces no le escuchamos a esa vocecita, a nuestra intuición, al Espíritu Santo, a mi pachuchis, como usted le diga, no le escuchamos. ¿Y qué pasa? Que venimos y, por ejemplo, hay un proyecto. Usted tiene un proyecto que usted está seguro que ese proyecto es el que es. Y resulta que empieza uno y dice, ¿sabes qué? Ese proyecto no me va a dar, yo me busco un empleo. Y no está mal que usted se busque un empleo. El empleo es el inversionista de los sueños. Yo por muchos años lo vi en estos últimos años que no era el inversionista. En estos últimos, desde el 2015, antes lo veía, después ya no lo vi más. ¿Qué pasa? Que uno empieza a ver, ok, un empleo. Después viene alguien y te dice, mira, te voy a invitar para un proyecto y tú te vas para ese proyecto. Y entonces viene, salió lo último en social media y te vas para esa social media y tienes una social media ya que la tienes descuidada y nunca has hecho nada. Viene una empresa y nunca has triunfado en esa empresa y vienes y te sale María y te presenta otra empresa y tú te vas para esa empresa. Y resulta que siempre estamos huyéndole al llamado, al verdadero llamado. Entonces, siempre le voy a recomendar lo mismo, hacer una cita con usted misma, con libreta, por eso traigo mi libreta para mostrársela, con libreta en mano. Con libreta en mano siempre usted, cuando usted vaya a escribir, con libreta en mano. Y si a usted no le gusta escribir hoy en día, audio, usted hágase un audio, busque la manera, hágase un video hablando, lo que sea que a usted se le hace más fácil. Sin embargo, cuando uno escribe, hay unas energías poderosas que mejor. Y mire lo que dice aquí, let's do this. ¿Qué quiere decir eso? Ya, hágalo, como dice Nike, just do it. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros buscando eso,
nos vamos, nos dispersamos, nos desenfocamos y te está diciendo la fuente creadora tuya y mía y de todos nosotros, Lili, por favor, te di unos talentos, te di unos dones, ¿cuándo los vas a usar? ¿Cuándo te vas a decidir a rendirte a tu llamado? Yo te los di. Y ahí vamos para la parábola, si usted la ha escuchado, de los talentos, que al que vino y cogió el talento y por miedo no lo puso en el banco, no lo invirtió, le quitaron todo. Y al que vino y esos talentos los usó, le dieron más. Entonces, hay que usar los talentos, porque cuando usamos nuestros talentos y virtudes, ¿verdad? Y talentos y dones que vinimos a este planeta, entonces es que estamos cumpliendo nuestro propósito de vida y por ende podemos recibir la abundancia, la prosperidad y la riqueza que nos pertenece por derecho de nacimiento. Y les voy a poner es una causa y efecto en el final. Les voy a poner un ejemplo para, y después tú puedes agregar más, mi querida Evangelina. Tengo una de mis coach y ella fue a Tony Robbins, que es uno de mis coach favoritos. Y cuando ella vio a Tony, ella dijo, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Y esa mujer se quedó en la calle, todo, y ella lo manifestó y es una de las coaches más influyentes en el mercado hispano. Otro ejemplo en el pasado, porque esa vocecita de la conciencia, del amor, del alma viene y nosotros hacemos el que, bueno, si usted está en podcast no me ve, pero si está en YouTube nos va a ver, uno viene y se pone las manitos acá, no oigo, talk to the hand, rola mi mano, no oigo. Entonces, pero no es que nosotros, ahí está actuando el ego, no lo hacemos ni consciente, ni sabemos que quien nos está dirigiendo ahí es el ego. Y mira lo que pasa. Tú pusiste un ejemplo, vamos a una conferencia, vienen a una conferencia, a nuestra conferencia, a la conferencia de alguien, ¿verdad? Y el coach, Tony Robbins, vuelvo al mismo ejemplo, da todo lo que es una conferencia de 4 días de él le puede dar. Y fuimos 2 personas, 2. Fuimos muchas, pero me voy a referir a este ejemplo. Y para mí, ese fue mi aha moment. Fue un antes y un después. Y la persona que me invitó, porque yo fui porque ella me invitó, que es una doctora que amo, ella fue el ángel que fue usado para que yo fuera. A ella no le hizo nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en ese momento no era el momento en que ella estaba preparada para recibir ese conocimiento. Y unos años más tarde, yo con la manera de devolver ese amor que ella puso, yo la invité a una de Jack Canfield, aquí en Filadelfia. ¿Adivinen qué? Ese fue el aha moment de ella. Entonces, si usted está en el momento en que usted no entiende nada de lo que le estamos diciendo o de lo que le dice, no se sienta mal, simplemente abrace lo que está viviendo, abrácelo y piense, bueno, ¿qué puedo hacer para yo saber dónde voy a llegar? Abrace el momento, no porque cuando comenzamos o con los celos o con la rabia o a decir, pero esta persona está acá y yo estoy acá, esta persona ni sabe hablar un podcast y ella tiene un podcast y yo no, cosas así. A cada persona le va a llegar lo que tiene en su plan divino. A cada uno nos va a llegar y uno dice, bueno, yo quiero la casa de mi sueño, o el podcast, o quiero el carro, quiero la familia. Mi querida Evangelina, la pregunta es, ¿en quién me quiero convertir para poder tener todo eso? Entonces, eso es un trabajo personal y tú lo dijiste, desde que uno nace hasta el día que ya nos llame. Yo tuve mucho problemas, una manera de decir, porque en realidad no era un problema, ¿no? Pero como siempre digo, ¿no? Mi mente, al igual que la que de todo el mundo que me está escuchando aquí, no para nunca, ¿no? Bla, 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 siempre hablando, siempre hablando. Entonces, ¿verdad? Todo lo cuestionaba y obvio, cuando uno no entiende lo que sea, ¿verdad? Que está tratando de discernir, cuando todavía no lo entiendes, es como que a veces nosotros, ¿verdad?
voy a poner este ejemplo que podría haber sido a lo mejor el de tu amiga la doctora. A veces vamos a una conferencia y nuestra mente, que es el ego, valga la redundancia aquí porque estamos hablando de eso en particular, ¿verdad? Que no para, te está hablando y en vez de escuchar, incluso literal, ni estás escuchando al que está impartiendo a lo mejor una información importante, porque tu mente está en otro lado, en tus problemas, en lo, ¿no? Al ego le gusta estar en lo que le es conocido. ¿No? La parte de nuestro cerebro no tiene la función literal de discernir por nosotros esto es bueno, esto es malo, entonces voy a ser selectivo con lo que pienso. El cerebro no trabaja de esa manera. Está dándole, ¿verdad?, constantemente a la matraca, decimos nosotros en Argentina, ¿verdad? Que le da la cuestión. Entonces, claro, no para. Y allí es donde yo me di cuenta que para poder empezar a entender todas estas cosas que hoy por hoy entiendo un poco mejor, es como que tuve que comprender de hacer un poco, ¿verdad?, el silencio a esa mente, lo más que puedo, ¿no? Dejar de discutir con el libro que estoy tratando de leer, dejar de que mi ego, ¿no?, me esté hablando y queriendo interrumpir al conferencista que dice algo sobre creencias limitantes y yo estoy acá de este lado diciendo, no, porque eso no es así, porque yo soy así, porque cuando yo era niña me pasó tal cosa y no estás ni siquiera abierto a decir, no, déjame tranquilizar un poco mi pensamiento, ¿no? Como tratar de separarlo un poco para no estar abierto a escuchar al menos, ¿no? Y creo que de ahí, con lo que yo quiero compartir con la audiencia, es que un buen lugar donde empezar es simplemente tratar de calmar un poco nuestros juicios, ¿no? De tener esa mente de niño. Yo de repente ahora es como que entiendo, ¿verdad?, con un poco más de claridad los pasajes, ¿verdad?, bíblicos, porque antes, cuando leía la Biblia o escuchaba la Biblia, había muchas cosas que no las entendía, ¿no? No las entendía bien. Y para mí, en lo personal, al margen, ¿verdad?, no, de cualquier creencia, la Biblia es el manual donde está comprimido, ¿verdad?, todo lo que nosotros necesitamos saber en la vida, de ego, de conciencia, de lo que sea que queramos hablar, allí está, ¿no? Pero de repente, ¿verdad?, cuando Jesús nos enseñó que para llegar, no, ay, se me olvidó hasta la palabra correcta, que hay que ser como niños para ir al reino de El los reino cielos, de los cielos. como niños. ¿Pero por qué como niños? Porque el niño no tiene, literal, o sea, nosotros cuando somos niñitos, que es cuando empezamos a absorber todo, no tenemos esa mente llena de juicio. Viene alguien y nos cuenta una historia fascinante y nosotros, ¡oh! No, nos quedamos con la boca abierta, wow, escuchando. Y creemos cuando somos niños que todo es posible. No, lamentablemente cuando vamos creciendo y de repente los adultos, todo lo que pasa a nuestro alrededor, sin querer y sin darse cuenta también, porque fueron niños que también mal aprendieron cosas, les decimos nosotros, ¿verdad?, a los niños, o nos dijeron a nosotros cuando éramos niños, de repente se nos apagan muchos fuegos. ¿Por qué? Porque alguien nos dijo algo que nuestra mente infantil creía que era capaz, y como a lo mejor vino de alguien que tenía autoridad en nuestra vida y nosotros le creemos, ¡plá!, se apagó como, ¿no?, el incendio del sueño que teníamos en nuestra vida, se apagó totalmente, ¿verdad?, como con un balde de agua. Pero a lo que iba es nuestra mente, ¿no? Cuando volvemos a entender eso, tengamos la mente como niños. Es lo que yo le quiero compartir a la audiencia hoy. Las invito a eso. Tengan la mente como la de un niño que está dispuesto a, voy a leer este libro con una mentalidad distinta. Aunque ya me lo leí todo y me lo sé de memoria, yo me conozco el cuento de aquí hasta la tumba, puede que haya una manera distinta de ver las cosas que a lo mejor todavía no la entendí y estoy abierto a eso. Cuando uno se abre a eso, es cuando la información empieza a venir y uno dice, mira, no me cayó aquel 20, ¿no? Y ahora me viene diferente, y es cuando empezamos finalmente a permitir que la conciencia empiece a hablar un poco más fuerte que la voz del ego, ¿no? Y es un camino que lleva tiempo, porque llevamos cuántos años de nuestra vida a lo mejor peleando con nuestro ego. Es obvio que de la noche a la mañana no vamos a entender lo que la conciencia nos quiere hablar. Es un ejercicio, un músculo que vamos ejercitando, pero que arranca por ahí, ¿no? Y algo que decimos es, no podemos pelear en nuestro cuerpo ni de una forma, sino reconocer, escuchar, agradecer y ya. Y les voy a decir algo, dos cositas. Lo primero es que nosotros tenemos dos oídos, ¿cierto? Nos dieron dos oídos
Y el ser humano no escuchamos por el mismo lado. Cuando yo fui a esta conferencia de Tony, descubrí que yo escucho por el derecho. Yo escucho por mi oído derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted quiere que yo haga algo, venga por el derecho y me hable. Y si viene por el izquierdo, yo, y eso es un ejercicio que él hace, que uno descubre que aunque tenemos dos oídos, escuchamos por uno. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces no estamos en el nivel, no estamos, porque puede que vengan por el lado que no estamos. Y les voy a leer algo acá. ¿Dónde vivimos? El ego, el alma, ¿cierto? La conciencia. El falso ser, el ego, lo dijiste al principio, tú pensabas solamente que era el egocentrista, el yo puedo hacer esto y más nadie puede hacer nada. No, ese es el falso ser. Y cuando viene desde el alma, verdadero ser, ¿verdad? El verdadero ser, el yo. O sea, no importa lo demás, si hacen o no hacen, yo me concentro en mí. El ego, yo, Lili, yo. El alma, nosotros. Evangelina, yo, nuestra comunidad. Cuando usted empieza a escuchar a alguien hablando, yo, no quiere decir que hables solamente desde el ego, también puede desde el amor propio, sino que uno empieza, yo he hecho esto, yo he logrado esto y está bien. Sin embargo, cuando se refiere a muchas cosas, la comunidad, el ego separa. El ego es separación. Ay, no, pero estas personas están haciendo esto y empieza la envidia y todas esas cosas. El alma, unión. El ego, la culpa. ¿Por qué yo? ¿Yo por qué pensé esto? ¿Yo por qué hice eso? Yo soy una bruta, yo soy un bruto, yo no hice. El alma, la amistad, ¿verdad? La amistad. El ego, la agresión. Siempre agredir con palabras, juzgando, criticando, comparando, porque comparando, y no estamos hablando solamente del otro, sino también de nosotros, ¿verdad? Eso lo hacemos, el ego también trabaja con nosotros. Y el alma, la armonía, todo en armonía. El ego, el orgullo, pero no el orgullo de que me siento orgullosa, sino yo soy orgullosa y yo soy así, nadie me cambia y estoy feliz por ser así, ¿verdad? La humildad es lo contrario que viene del alma. El ego, lo que yo les decía, por favor, no sean miembro del club de la quejadera.com. Renuncien, abandonen ese club y vengan al de la confianza. Confiar en el proceso perfecto de la vida. Y yo estar trabajando no en esa, sino confiar en los demás. Porque cuando nos enfocamos en que todo el mundo nos va a jugar una mala pasada, pues eso es lo que vamos a traer. Pero y empiezo y digo, yo confío en el proceso perfecto de la vida que me manifiesta todas las conexiones divinas que están aliadas a mi alma, entonces ya hay cambio y eso es algo que yo estoy haciendo en esa parte. La ira, cuando cogemos rabia por todo. Hay gente que está como la olla de presión, que no le pueden decir nada porque enseguida se va subiendo y explota. Entonces, el perdón es lo contrario. Lo otro, la guerra. Viene del ego, del alma viene la paz. La frialdad, cuando somos fríos, cuando nada nos produce nada. La simpatía, la empatía y el egoísmo, cuando somos egoístas, lo contrario, altruista, edificar, celebrar que Evangelina está lanzando un podcast, celebrar que Evangelina lanzó libro, aunque yo también quiera. Evangelina y yo hemos tenido, ella me comenta y digo, nena, eso también está en mi plan. Y no sentimos celos ni nada. ¿Por qué? Porque es que sentir envidia, en primera es normal, ¿no? Que venga alguien y me diga a mí que alguna vez no sintió envidia, lo santifico y no sé qué le hago, ¿verdad? Pero es normal sentir envidia, es normal sentir todos estos aspectos negativos porque somos seres humanos, ¿no? Y vinimos a esta tierra, ¿no? Estamos teniendo una experiencia física, pero somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal. Y en ese proceso de tener esta experiencia terrenal, nos toca fuerza pasar por todas estas cosas, ¿no? De sentir envidia, de sentir miedo, de sentir frustración, ira, ¿no? Todo esto, ¿verdad? Que tenemos que aprender a trabajar para poder nosotros, ¿verdad?, trascender, ¿no? Y es allí a medida que
ojalá fuera, ¿no? Esa es mi ilusión incluso, de con este podcast poder llegar a muchísimas personas y juntos ayudarnos todos a elevar nuestra conciencia, ¿no? Eso sería lo ideal. Hay personas que a lo mejor lamentablemente no viven y mueren y uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cuál fue el sentido de que pasaran por la vida? Porque hay gente que no trabaja en cultivar, ¿verdad? Eso, ¿no? Entender para qué vino, la misión de vida, todo lo que tiene que ver. Creo que misión de vida lo vamos a dejar específicamente para otro episodio, porque tiene mucho, ¿verdad?, de dónde cortar allí. Pero en realidad yo pienso, ¿no?, que trabajar y entender esto del ego y de la conciencia y trabajar en alcanzar la conciencia es la misión de vida de uno. Independientemente de lo que uno haga, por eso te digo, hay muchos aspectos, pero yo no puedo, en mi opinión, no puedo concretar bien mi misión de vida si no trabajo primero el ego y la conciencia y mi persona propia, porque si no trabajo en mí, ¿cómo puedo traer, verdad, o concretar de la manera que está diseñado, verdad, desde el plano ¿no?, de nuestro creador? No puedo concretar ese plan, ¿verdad?, si yo no hago el trabajo en mi persona, ¿no? Primero me tengo que entender. Incluso el trabajo de el cultivar o entender nuestro amor propio, por ejemplo, ¿no? El amor a uno mismo, el amor del bueno, es un trabajo de conciencia, de entender todas esas partes, ¿verdad?, que el ego a lo mejor nos mal enseñó desde que nacíamos, que nos llevó a lo mejor a no tener una autoestima, ¿verdad?, saludable. Pero todo eso son trabajos que tienen que ver con el ego, ¿verdad? La conciencia obviamente es un trabajo interno y un camino de cada quien, muy personal de cada persona. Y exactamente, y todo, mi querida Evangelina, comienza con nosotros. Si yo quiero manifestar toda mi realidad afuera, primero hay que elaborar, entrar adentro, porque es que todo, o sea, la conciencia todo eso no está fuera de nosotros. Eso es lo que pasa, que nadie nos dijo que todo ya lo teníamos dentro, que no hay que buscar nada fuera, que no hay que estar investigando, todo está dentro. Y porque les voy a decir algo, lo que usted ve afuera es un reflejo de lo que tenemos adentro. Si usted ve a alguien y usted le da envidia, ¿verdad? Es porque algo usted hay que trabajar. Esos sentimientos que tú hablabas, cuando todos los hemos sentido, cuando no hemos tenido este trabajo y cuando aparecen y ya hay un nivel de conciencia, uno los observa, porque ellos aparecen cuando estás durmiendo, cuando no estás durmiendo. Tú ves que tenemos sueños y se levanta uno que no ha podido dormir por esos sueños, y precisamente porque eso está trabajando. Y si nosotros aprendemos a reconocerlo, no juzgarlos, no criticarlos, no condenarlos, no compararlos, simplemente reconocerlo, darle las gracias y seguir. Y algo que tú mencionaste es el miedo. El miedo siempre va a estar, siempre. No lo podemos matar, no lo podemos ignorar, no lo podemos vencer. El miedo es nuestro aliado. El miedo, si está dentro de nosotros, nos frena. Si está detrás de nosotros, no lo vamos a ver. Sin embargo, si cogemos el miedo al ladito, ¿verdad? Ven, miedito, vente para acá, y lo abrazamos y le decimos, vámonos por aquí. Sin embargo, quien está liderando aquí soy yo, mi alma, mi conciencia, el amor, vámonos. Y por ahí nos fuimos, porque el miedo es un mecanismo de defensa. Nos cuida, nos frena de muchas cosas. Sí, nos advierte de peligros, pero muchas veces a lo mejor el miedo que nos provoca, no hay peligro detrás de eso, pero el ego tiene miedo de ser lastimado en orgullo. Por ejemplo, un ejemplo simple que todo el mundo va a entender. ¿Qué pasa si hago esto que quiero hacer, pero me va mal? La gente se va a reír de mí, me va a criticar. Ahí habló el ego, te hizo tener miedo y no hiciste tu proyecto de vida, ¿no? Entonces, obviamente, el miedo tiene esas dos caras, pero hay que saber reconocer el miedito, ¿verdad? O sea, mejor dicho, hay que saber amigarse con el miedo para poder pasar esa barrera, ¿verdad? Y poder seguir adelante a pesar del miedo, porque el miedo siempre está allí, ¿no? Decir, voy a esperar a dar el salto cuando ya no tenga miedo, no ocurre. Es con todo y miedo, ¡pum!, para la pileta. Y eso es lo que hacemos en Dinamismo Power. Poderosos, poderosas. Aquí
nos lanzamos con o sin miedo. Podemos teníamos miedo. A la hora de empezar decíamos, ¿cómo lo hacemos? Y podemos dar el salto desde la fe, que es el que yo doy, desde la fe, que es creer sin ver. Usted, si cree en la ciencia cuántica, puede decir, yo di el salto cuántico. Es lo mismo, es lanzarse, así estemos temblando, así mi voz no sea la mejor, así yo no sea la mejor. Para empezar algo en la vida, lo único que hay que tener es la fe, el amor a uno mismo y el amor estar conectado con la fuente, la creencia, y que si usted no le va bien, ok, podemos empezar, al menos lo intenté, y tirarse. Así que yo soy famosa por tirarme en chancletas. ¿Qué quiere decir eso? Puedo tener el vestido más lindo y si no tengo los zapatos correctos, pues yo me lanzo igual. Así que ese es de mi parte. Mi invitación es a que sigamos operando desde el amor, desde la conciencia, que eso nunca se equivoca, nunca se equivoca y siempre nos va a llevar a nuestro propósito, a lo que tiene nuestro nombre, su nombre, no lo que tiene el vecino. Así que si operamos desde ahí, nos va a ir mejor y agarrado de su fuente divina, todo es posible. Totalmente de acuerdo. Y bueno, nosotras, ¿verdad? Con este podcast siempre nuestra intención es poder aportarles, obviamente, cosas buenas para la vida, nutritivas, información, ¿verdad? Que sea, que les ayude, ¿no? Que nos ayude a seguir creciendo a todos. Y eso cumple con, obviamente, lo que creemos, Lili y yo, que a lo mejor es nuestra misión de vida, ¿no? Aportar nuestro granito de arena para que todos podamos seguir creciendo y elevando la conciencia para... no, yo no sé si el mundo alguna vez va a ser perfecto, ¿no? En un mundo ideal, la verdad no lo sé en términos generales, ¿no? Pero yo pienso que cuando uno mejora un poquito, mejora tu entorno, mejora tu casa, ¿no? Y por lo menos así lo que nos rodea, ¿verdad? Se va permeando y eso para mí cumple, ¿no? El propósito de vida de cada quien. Imagínate si cada quien de nosotros nos enfocáramos simple y sencillamente en mejorar nosotros para hacer ese agente de cambio a lo que nos toca de manera inmediata, ¿no? Sí creo que el mundo sería way diferente. Entonces los invito a eso, ¿no? Que si les gusta, ¿verdad? Este podcast, lo compartan con otras personas para que también podamos nosotras seguir creciendo y todas las personas con la información que les traemos. Excelente. Cada uno en su esquina, como digo yo. ¿Qué puedo yo hacer en mi esquina para mejorar mi esquina? A veces queremos salvar el mundo y ni siquiera nos podemos salvar a nosotras mismas. Totalmente. No podemos dar de lo que no tenemos. Así que todo empieza con usted, todo empieza conmigo. Lo que yo quiero primero comienza en mí y no imponer cuando ya nosotros sentimos que estamos en ese camino y empezar a imponerle. La mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Cuando las personas vean que usted no es lo que dice, no es lo que nosotros le digamos, es lo que hacemos, ahí usted va a decir, wow. Cuando sus hijos en su casa, su esposo, sus amigas, vean que no es lo que usted dice, sino lo que usted hace, que usted es un ejemplo de lo que dice, ahí es cuando usted va a generar esa transformación en un entorno. Sí, en una conferencia escuché que decían que encontrar, ¿verdad? La paz en la vida, que era no, la integridad es tener coherencia con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Porque yo puedo decir algo, pero si no tengo coherencia con lo que hago o no tengo incluso coherencia con lo que pienso, eso va a dispar, no tenemos, ¿verdad?, la vibración correcta y se refleja. Tarde o temprano hacia afuera se puede ver claramente en tu estilo de vida, lo que sea se ve. Y la palabra correcta. Sí. Perdóname. ¿Cuál es la palabra correcta? Alineación. Alineación. Alineación del amor, todo eso alineado con nuestra fuente. Alineación. Y esa es ¿cómo te digo? La labor final. Estar alineados, alineadas, vibrando en la vibración correcta para poder manifestar todo aquello, bendiciones,
sueños, proyectos, magia y milagros que tienen nuestro nombre. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, creo que así llegamos al final de nuestro tercer episodio. Súper contenta yo, por mi parte, feliz de haber estado aquí, de este lado del micrófono. Y bueno, súper lista ya pensando en nuestro próximo episodio a ver qué le traemos de bonito y nutritivo a nuestra audiencia. Los quiero mucho y no se olviden de vivir el resto, ¿verdad?, de la semana. ¿Cómo, Lili? Con dinamismo power. Eso. Hasta la próxima. Bye. Bye bye. Feliz día o noche.